Hola, soy Juan de la Chancha. Además de ser un estudio para grabar nuestros videos, el taller de la chancha se usa para dar cursos. El día que se grabó esto, hubo quilombo por todos lados, y estos conchudos tuvieron que correr. Recuerden, chiques, los cocineros de la chancha no son youtubers. Son trabajadores. Es por eso que al Barbeta lo van a ver más ofuscado que de costumbre y le dimos vía libre para que se descarguen el saludo. Una buena puteada ahorra años de terapia. Y váyanse todos a la reconcha bien de su puta madre. Vamos a hacer gnocchi de papa. Los gnocchis de papa. Gnocchi de papa, una receta recontra clásica. Acá se suele comer los 29. Me chupo un huevo. Sinceramente, comelos el 29, el primero, el 3, 4, 15. Es lo que a vos te guste, cuando te guste, cómo te guste. Los gnocchis de papa, si bien la receta italiana tiene manteca en su receta original, ¿sí? Son de Emilia Romagna los gnocchis, con manteca. Cada región de Italia tiene su receta de gnocchi certificada. Entonces están los gnocchis romanos, están los gnocchis toscanos, están los gnocchis boloñeses, están los gnocchis de Puglia, están los gnocchis sardeños, que son los maloredu, cavatelli, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de recetas de gnocchis. Algunos se hacen con sémola, otros con harina, otros con pan rallado, otros con queso rallado, otros con manteca, otros con leche. Bueno, nosotros la receta que vamos a hacer hoy es la receta adaptada de los gnocchis clásicos italianos. No vamos a usar manteca, sino que vamos a usar papa, ¿sí? Con su cuota de almidón, harina blanca 4 ceros, que en este caso es la más refinada para lo que queremos hacer. ¿Querés ponerle sémola de trigo de grano duro? Podés ponerle 50 gramos, reemplazar 50 gramos de harina por 50 gramos de sémola. Si querés 100 gramos de sémola por 100 gramos de harina, está perfecto. Recordá, y te lo digo más que nada porque me lo preguntaron mucho, la diferencia entre la sémola, el semolín, la sémola de trigo de grano duro y la sémola de trigo candial. Hay mucho chamullo con el tema de la sémola en Argentina porque las dietéticas te suelen vender semolín por sémola y no son lo mismo. La sémola es la harina menos refinada, ¿sí? Es un paso menos antes del refinamiento que tiene la harina. Y el semolín es un paso intermedio entre la sémola y la harina, con lo cual tenés que tener cuidado de qué usás porque si no se te pueden hacer engrudos, se te pueden hacer chanchullos que no estás buscando. Nosotros vamos a hacer harina y papa, ¿sí? Y vamos a usar un huevo solamente para ligar, amalgamar la preparación. Estamos usando una preparación que tiene almidón por todos lados, con lo cual el huevo también va a servir para una esponja y que todo se pegue y todo se amalgame de manera correcta. ¿Sí? Un poquito de sal y estamos. No vamos a usar polvo para hornear. ¿Por qué no vamos a usar polvo para hornear? Porque lo he visto en un montón de recetas argentinas el polvo para hornear. El polvo para hornear, la función que tiene es que en el horno de alguna forma se infle, ¿sí? Y se haga más suave y se deshaga en la boca. Bueno, eso es lo mismo que dijo Marcos con la crema y el dulce de leche en el flan casero. La persona que le pone dulce de leche y crema a esto es un mediocre. Es el clásico argentino vago que para levantar el sabor de una preparación ya perfecta le pone mierda. ¿Cómo le vas a poner dulce de leche que tiene un sabor terrible? Arriba de esto no vas a sentir gusto a nada, ¿ok? El dulce de leche y la crema son como las tetas de silicona, muchachos, ¿ok? Son de mentira, no existe. Eso enmascara la vagancia del cocinero que te lo mete ahí, te da un flan de mierda, le pone un dulce de leche bueno y te caga, boludo. Por el amor de Dios, empezá a pensar, hijo de 3000 putas. No necesitas el polvo para hornear ni ningún tipo de leudante para que los gnocchis estén como tienen que estar, con la textura que tienen que estar. No buscamos que el gnocchi sea suave, tiene que tener textura, todo lo contrario. Lo que sí buscas es la forma del gnocchi. Eso es lo que va a hacer al plato final, que después vamos a hablar de eso cuando lo formemos. Vamos a arrancar. Acá lo que hicimos fue chorbi papas, ¿sí? Y resultado final, yo tengo acá hervido 1 kilo de papa, ¿sí? 1 kilo de papa final. Pensá que tenés que pelar, tenés desechos, que eso también es peso que después vas a descartar, ¿sí? Con lo cual no te bases en la cantidad que comprás, sino que comprá un poco más para que te quede 1 kilo después cuando la terminás. Tenés que tener 1 kilo acá. Por cada kilo de papa, 300 gramos de harina. Es un 30%, ¿sí? De harina cada kilo de papa. Un huevo.
¿Podés usar 2 huevos? Podés usar 2 huevos. Yo uso un huevo porque lo hago seguido y ya más o menos estoy acostumbrado a la textura que quiero buscar. Con 2 huevos te vas a asegurar que tenga esa humedad que vos le querés impregnar por primera vez y lo haces. Te recomiendo que lo hagas con 2 huevos para estas cantidades, ¿sí? Si haces la mitad tenés medio kilo de papa final, 150 gramos de harina y un huevo. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahora vamos a agarrar, vamos a hacer un puré, ¿sí? Con la papa hervida, fíjate que la papa está hervida. La temperatura de la papa, mirá lo que te voy a decir. Yo acá la tengo a temperatura ambiente, la herví hace un rato, ¿sí? Tomó temperatura ambiente, no está caliente, tampoco está fría, ¿sí? Está a temperatura ambiente. Recomendación, si podés usar la papa caliente, hacelo. Porque te aseguras con la papa caliente que todo ese vapor que va a salir cuando vos la pises, al momento de mezclarse con la harina, le va a dar una temperatura ideal para después en el horno, cuando en el agua de cocción, cuando se cocine, que no se haga una baba, que el almidón no se gelatinice tanto como nosotros queremos que se gelatinice, ¿entendés? ¿Por qué? Por la temperatura que tiene ahora esto. Si yo lo hago frío, esto va a largar líquido porque tiene humedad. Mucha más humedad que si está más caliente. Con lo cual me corro el riesgo de hidratar de más la harina y que me quede mucho más húmedo de lo que yo busco. Después en el agua se me puede hacer un quilombo. Entonces, preferible usarlo de temperatura ambiente a caliente. Obviamente, sí, que vos te estabas preguntando, no te estás preguntando nada, estás haciéndote la paja y viste la notificación del video y llegaste. Así que no te preguntás nada, pero te lo explico por si hay alguno que le interese. La papa en Italia no es común, porque la papa es de América. Entonces vos dirás, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo llegó la papa? Los ñoquis, originalmente, se hacían con sémola y agua, como todo. Después, obviamente, se le empezó a poner huevo, si había un buen pasar, y si había época de gallinas o de patos gordos. Y con el tiempo se le fue poniendo manteca. ¿Por qué? Porque a veces la manteca lo que tiene fundida, además de darle sabor y textura, lo que hace es cubrir de alguna forma una capa impermeable a los ñoquis para que al momento de la cocción mantengan su forma de manera perfecta. Eso le va a hacer la manteca con los ñoquis. En este caso a mí no me interesa porque se la vamos a dar con el tenedor y obviamente nuestra destreza para que se puedan comer y en el diente cuando lo mastiques no se deshaga, sino que sientas lo que estás comiendo. ¿Me entendés? Tenemos 1 kilo de papa o medio kilo de papa en base a lo que quieras usar. Acordate, 1 kilo de papa, 300 de harina, medio kilo de papa, 150 gramos de harina. Nosotros acá tenemos medio kilo, ¿sí?, de papa final, acordate siempre de eso. Y vamos a poner 150 de harina, hicimos una especie de coronita. Siempre te digo lo mismo, en el video de la masa de pasta te dije que la corona es al pedo hacerla, porque la verdad que hacela en un bowl, bajá la mesada, más cómodo. No hay mucho líquido acá en esta receta, con lo cual es más cómodo para poder integrar. Y un huevo. 2 huevos si tenés 1 kilo de papa, 300 de harina, un huevo, 150 de harina, medio kilo de papa. ¿Sí? Y un poquito de sal. La sal es a ojo, pero se supone que son 7 gramos de sal por esta proporción que yo te acabo de dar antes. ¿Sí? 1 kilo de harina, 1 kilo de papa, 300 de harina, 2 huevos, 7 gramos de sal. Pensá que son 3,5 para si tenés la mitad de todo lo que venimos usando, ¿sí? 7 gramos de harina por 1 kilo de puré de papa. Si son medio kilo de puré de papa, 3,5. Pensá, pussy. Y obviamente con la mano, con un cornet, tipo empezás a integrar. Y acá tenés que tener en cuenta varias cosas. Yo en ningún momento esto lo voy a amasar, ¿sí? Y acá es donde no es necesario ponerle polvo de hornear. Está siendo redundante con el polvo de hornear. En todos lados te explican lo siguiente. Mirá, yo te voy a explicar rápido qué es lo que te dicen. Le ponemos polvo de hornear y nunca más es el gnocchi. No hay que hacer un bollo amasado, liso y uniforme, sino que hay que integrar los productos
dejarlo hacerlo un chorizo, se corta y listo. ¿Para qué le pones polvo de hornear si esa precisamente es la función después en el agua? Entonces, es redundante. Haciendo esto de no amasarlo ahora, es que vamos a lograr que el gnocchi sea suave, después se infle en el agua y cuando lo comas no pierdas la textura, que no se deshaga, no buscamos que se deshaga, ¿entendés? Una vez que integramos el huevo con el puré, acordate que el puré tiene agua, con lo cual se cocinó en agua. Lo podés cocinar al horno si querés también. Te asegurás menos humedad, menos hidratación. Es lo mismo, siempre sin cáscara. Y una vez que tenés todo más o menos integrado con el huevo, te empezás a manchar las manos y empezás a integrar. Fíjate que en ningún momento yo estoy rompiendo ni amasando ni nada, simplemente estoy integrando todo lo que tengo en la mano, ¿sí? Le vamos a dar forma como si fuera una especie de bollo para cortarlo y hacer choricitos y empezar a cortar los ñoquis. Mientras más fuerza le des, va a depender la textura después, porque si vos acá le aplicás fuerza y le das, lo que vas a lograr es cuando lo muerdas sea más durito el gnocchi. Depende si te gusta durita o te gusta blandita. Generalmente a nuestros seguidores les gusta bien dura, así que dale fuerza si querés. Pero lo ideal sería que, lo que te decía recién, mirá, fíjate que yo ya amasé, no le di fuerza, solamente integré, hice un bollo y la dejo así, ¿entendés? Ahora le vamos a poner un poquito de harina y vamos a hacer los choricitos. Tenemos la masa. No descansó, no pasó nada, ¿eh? Le vamos a poner un poquito de harina, ¿sí? Ponele a la mesada también, porque acá es donde ahora vamos a estirar los chorizos. Famoso chorizo, ¿por qué le decimos chorizo? Ahora vas a ver por qué. Obviamente no requerimos de tiempo, no requerimos de absolutamente nada y ya está recontra integrada la masa, con lo cual esto es lo que te decía, esto es el integrado suave. No amasamos, no hicimos nada. Si vos amasás, le das fuerza y la tenés que dejar descansar. Acá no tenés que dejar descansar nada porque simplemente integraste. Mire, Lord Commander. Qué hermoso, man. Divina, súper húmeda. Humedad perfecta, ¿sí? Le damos un poquito de sequedad con la harina y empezamos a armar chorizos. ¿Veganos? Acá tengo el chorizo vegano, lleno de carne. Bueno, acá el tamaño de los ñoquis lo vas a dar con estos choricitos. Y acá es donde entran a jugar las regiones. Fíjate, en Cerdeña, por ejemplo, donde están los Maloredu, que son unos ñoquis muy chiquitos con textura, ¿sí? Son mínimos. Los cavatelli son un poquito más grandes. Los ñoquis de papa en Italia generalmente tienen un tamaño más parecido al que tenemos acá. Acá son enormes los ñoquis, generalmente. Después tenés los nudi, que ahora están haciendo medio conocidos. Son básicamente el relleno de la pasta desnudo. Por eso se llaman nudi. Porque no tienen una masa que los cubra, ¿entendés? Tú estás comiendo, por ejemplo, el nudi más conocido es el toscano, tiene un poco de espinaca, un poco de ricota. Se hace bolitas y eso se cocina. Se entiende como gnocchi, una forma de gnocchi. Lo mismo con los malfatti. Maldigo al hijo de mil puta que inventó un malfatti, porque es el monumento a la mediocridad misma. Es agarrar ingredientes, tirarlos ahí, está mal hecho. Génesis del argentino, boludo. Génesis del argentino totalmente. No apruebo los malfatti, pero para nada. Me parece una porquería. Para eso hacer una pasta, un rejunte y comételo y está todo bien. No es nada, no es nada. En este caso a mí, fíjate que me está quedando bastante grande, con lo cual lo corto acá, un poquito de harina y voy de nuevo, ¿sí? La idea es siempre buscar el tamaño parejo para que todo después se cocine parejo. ¿Por qué? Porque después vos haces uno que es chiquitito así y uno que es grande, ¿sí? Es lo que decimos siempre. Se va a cocinar más rápido uno que el otro y la idea es que no pase eso. Con lo cual hace la fuerza, aplicándole acá la fuerza por todo el choricito. ¿Está bien? Qué feo suena el choricito, boludo. A medida que vas agregando harina, lo único que estás haciendo, siempre decimos lo mismo, no es recomendable rectificar tanto con harina porque también lo que estás haciendo es agregar un montón de almidón a la masa que no necesitas a veces, pero en este caso sí porque aporta la sequedad. Si vos después los querés frizar o los querés congelar, el uso de la harina es importante porque eso te ayuda a conservarlos de manera prolija y correcta en el freezer o en la heladera.
Si esto lo querés guardar en el freezer, usaste huevo, acordate de eso. Si no hubieses usado huevo, te duran meses estos ñoquis en el freezer, porque es agua y harina. Como usaste huevo, y acordate la temperatura de los huevos, por más que esté congelado, lo que absolutamente sea, 1 semana, 2 semanas y después ya tiralos, porque podés correr riesgos al momento de cambiar la temperatura del freezer a la cocción. Mirá lo que pasó acá. ¿Ves este pedacito de papa? Este pedacito de papa es porque, evidentemente, en el integrado que yo hice, no le di mucha bola a que se integre como se tenía que integrar. Por ahí pensé o sentí que ya estaba integrado y dentro del relleno había quedado esta textura de papa que no me gusta, ¿sí? Porque obviamente me rompe la masa. ¿Pero por qué te lo muestro? Porque nadie te lo muestra. Porque lo que hace otro es esconderlo. Vos después en tu casa haces, pero a mí no me quedó como... ¿Me entendés? Entonces cuando te pase esto, simplemente lo que haces, mira, yo lo tenía acá. Lo abrís, lo sacás y seguís amasando. No lo volvés a poner, porque si no empezás a romper y a arrugar toda la masa, ¿sí? Tenemos los choricitos, fíjate todos, tratá de que sean de la misma forma, misma altura, ¿sí? No es difícil, volvés a amasar, hacés chorizo y ya tenés unos ñoquis, listo. Tenés que pensar, eso es lo difícil. Lo otro no. Vamos a agarrar cada choricito y vamos a ir cortando parejo, obviamente a la velocidad que vos quieras y puedas y sepas. No tenés que ver a uno que tac, 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 tac. Y empezar a hacerlo así porque vas a destrozar todo. No es la idea. Hacelo a tu velocidad. Primero cortamos y después hablamos de la forma. Vamos a hablar de la textura, que es lo más importante acá, ¿sí? Porque esto es lo que vos vas a recibir cuando comas. ¿Qué hace la gente generalmente con los ñoquis? Aprieta en el tenedor, ¿sí? Este no es el mejor tenedor, por eso acá no estoy teniendo forma, pero bueno, vos me entendés. Cuando haces el ombliguito, empezás a apretar y te tiene que quedar líneas y líneas y líneas. Yo lo que busco es esto, mirá, que de alguna forma se queden las líneas pegadas, porque después la salsa va a entrar en cada una de las estrías, ¿entendés? Y eso es lo que yo busco, que se impregne de salsa, nada más que eso. Después si lo querés juntar y darle forma, etcétera, es tu problema. A mí me interesa que tenga las estrías y nada más. Tenemos los ñoquis, ¿sí? La verdad que estamos apuradísimos, hoy fue un día catastrófico, con lo cual lo que me interesa es mostrarte cómo se hacen la forma, después vos preocupate por cómo te queden, etcétera, etcétera. Lo vamos a hacer con pesto, así que en el agua, acordate, el pesto tiene sal ya, ¿sí? Y acá pusimos sal en la masa, con lo cual en el agua tratá de regular el tema de la sal. Yo voy a poner sal gruesa, vamos a poner 5 gramos, 4 gramos de sal cada 100 gramos de ñoquis. Yo voy a usar una porción de estos, son 150 gramos, así que entre 120 y 150 gramos. Regulalo vos, hacete una idea de cuánto es y salá el agua como más te guste. Bueno, vamos a tirar los ñoquis al agua. ¿Cómo te das cuenta cuando están cocidos? Cuando, obviamente, cuando suban, ya te das cuenta. Fíjate cómo empiezan a subir, ¿sí? Una vez que ya estén la mayoría arriba, los empezás a retirar. Nosotros tenemos una araña acá. Filtralos, colalos, lo que sea. Los vamos a servir, obviamente, con pesto. El pesto es una salsa fría, con lo cual se llama salsa fría porque no se cocinó. Lo vamos a servir en un bowl, ¿sí? Los ñoquis con un poquitito de agua de cocción. Vamos a usarlo en el pesto y vamos a mezclarlo en el bowl, el pesto con los ñoquis y servimos. ¿Por qué suben los ñoquis cuando ¿Por qué están flotando ahora los ñoquis? ¿Quieren cheche? Acordate, tampoco te pases, ¿eh? No lo dejes 40 minutos acá adentro. Porque sube y sale. Tampoco espero a que suba el último. No. Vamos. Como Santiago Maldonado. Ese no salió. Bueno chicos, tenemos los ñoquis, ¿sí? Un poquitito de aceite de oliva para darle un poquito de sabor, para que tengan movilidad, ¿sí? Siempre movelos. Y vamos a usar el pesto que hicimos en el video anterior, ¿sí? Y por último, fíjate que lo estoy sirviendo directamente en el bowl. Un poquito, pero un poquito nada más de agua de cocción, ¿sí? Y con la cuchara empezás a mezclar. ¿Qué hace el agua de cocción? Es lo que te decía en el video del pesto.
ablanda absolutamente todo el machaque que nosotros hicimos. Termina de darle la forma de la crema. Le da color. Bueno chicos, ñoquis con pesto, ¿sí? Un plato espectacular, sabor intenso. ¿Cómo está Lord Commander? Ya está, man. Una fiesta total este plato. Háganlo, cualquier duda que tengan, me preguntan en Instagram. Sigan a la chancha, volvimos a Instagram. Síganme a mí, síganlo a Marco, síganlo al Colo. A Cookie. Síganlo a Cookie. Gracias por todo. Lo voy a probar porque si no lo probás... ¡Sos un hijo de puta! ¿Qué sos, cámara? Un hijo de puta.